Fullaondo La Cruz. Eskerrik asko mahaiburu Andrea. Jaun Andreok, arratsaldeon. Talde popularreko batzarkideok indarkeria matxistaren kasuetan urruntze aginduen kontrol telematikoaren sistema ari gara. Sistema horrek akats tekniko larria izan zuen duela hilabete batzuk, geolokalizazioaren transmisioari dagokionez. Eta egia esan, zuen legezbesteko proposamenaren zioen azalpena eta gaur hemen egin duzun aurkezpena alde batera utziko bagenitu, proposatzen dituzuen neurri guztiekin edo ia guztiekin ados egon gintezke. Baina ezin dugu alde batera utzi. Izan ere, gai honetan, Euskal Herria Bilduren lehentasuna indarkeria matxistaren biktimiei zuzendutako esku hartzeak hobetzea den bitartean, badirudi zuen zioen azalpenaren argitan eta gaurko azalpenen argitan, zuena beste behin ere dela gobernua ahultzea, horretarako gainera biktimak erabiliz. Y me explico utilizando como ejemplos 4 de los argumentos que ustedes esgrimen. Empiezan ustedes con un recorrido cronológico desde la implantación del sistema del control telemático hasta los fallos de 2024, en el que, sin embargo, se les olvida que los informes de la Fiscalía han puesto de manifiesto año tras año, desde 2010, que todos los años ha habido deficiencias en la implementación del sistema de seguimiento telemático. Todos los años. Con gobiernos socialistas y con gobiernos populares, señoría. Porque, desgraciadamente, en este caso, la tecnología no es infalible. Continúan ustedes su exposición de motivos poniendo en duda la fiabilidad de los dispositivos, hablando y enseñando fotos de pulseras de AliExpress. Por favor, señoría. Después hablan de consecuencias judiciales muy graves, como sobreseimientos provisionales y absoluciones. ¿Cuántos sobreseimientos provisionales y cuántas absoluciones se han producido? ¿Cuántas de ellas han sido erróneas y, por lo tanto, graves? ¿En qué medida han afectado a las víctimas? ¿A cuántas víctimas? ¿Lo saben? Hablan de absoluta desprotección de las víctimas. ¿En qué se basan? ¿En esas absoluciones que ni siquiera sabemos si se han producido o en qué? Es decir, piden ustedes una auditoría integral del sistema del control telemático, pero ya adelantan las conclusiones de la auditoría antes de que se haga. Y díganme, si ya conocen los resultados, ¿para qué la solicitan? En definitiva, han elaborado ustedes un relato totalmente alarmista sin aportar ni un solo dato, basándose únicamente en opiniones y en supuestas noticias mencionadas en medios. Muy riguroso todo. Un relato sin ningún tipo de base objetiva que lo único que hace es crear alarma y más angustia a las víctimas de violencia machista. Y da la sensación de que les importan bastante poco las repercusiones que todo esto puede tener en la salud mental de esas víctimas. Porque, señorías del Partido Popular, como ya les recordaba mi compañera Olaya Duarte en el Senado, si hay algo que supone violencia machista es precisamente instrumentalizar a las víctimas para sus objetivos políticos. Más aún cuando de la mano de sus socios de Vox, que niegan la violencia machista, han decidido suprimir los servicios de igualdad para mantener sus asientos en numerosas alcaldías y comunidades autónomas. Desde Euskal Herria Bildu, evidentemente, no quitamos ni un ápice de importancia a los fallos del sistema de control telemático porque la tienen, y mucha. Por nuestra parte, consideramos, y así se lo hemos transmitido a la ministra responsable, que ante el fallo de las pulseras y la instrumentación política y mediática del tema, además de una autocrítica sincera y profunda desde el Gobierno, efectivamente es imprescindible abrir una investigación rigurosa y transparente, saber qué es exactamente lo que ha ocurrido, conocer a cuántas mujeres se ha afectado y qué tipo de afecciones han sufrido. Y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para prevenir, en la medida de lo posible, que esto vuelva a ocurrir. Y, cómo no, poner en marcha esas medidas cuanto antes e incluirlas en el nuevo pliego de 2026. Plegu horrek zalantzarik gabe oso zorrotza izan beharko du,
bai indarkeria matxistaren biktimentzako zerbitzuaren kalitateari dagokionez, bai biktimen babesak ahalik eta pitzadura gutxien izatea zaintzen duten langileen baldintzei dagokienez. Baina indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako esku hartzea hobetzeak benetan kezkatzen bagaitu, lehenik eta behin, dagoeneko indarkeria matxista jasan duten emakumeen segurtasuna bermatzeko neurriez gain, eztabaidatu beharko genuke nola lortzen dugun emakumeekiko indarkeriaren prebentzioa. Eta horrekin batera noski, nola borrokatu indarkeria matxistaren negazionismoa, askotan gertatzen den indarkeria matxistaren txandako abokatuen funtzionamentu eskasa nola hobetu, salaketa bat aurkeztu ondoren epaitegietan itxaron beharreko denbora gehiagizkoa nola murriztu, biktimei arreta psikologikoa berandu ematearen afera nola konpondu, edo epaitegietan biktimari arreta emateko zerbitzuetan dauden giza baliabide urriak nondik eta nola gehitu. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Fullaondo. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Calvo Gómez.